Hace algunos instantes, en mi perfil o en mi estado de WhatsApp, subí un estado que habla sobre yo también tengo miedo. Y se me vino a la cabeza el grabar justamente porque estaba subiendo algo como esa frase. Normalmente procuro trabajar conmigo de forma neurolingüística para poder mantener un estado de armonía y un estado que me lleve más que nada a una salud mental para poder brindarle a otro un mejor camino. Y en esa reflexión personal, mientras trabajaba para otros proyectos en los que estoy realizando y aprovechando el tiempo, me doy cuenta que es saludable tener miedo. Te lo digo desde mi perspectiva, porque es saludable. Para mí es tal vez normal tener esta sensación de temor y en muchos momentos no sé si los demás lo manejen de la misma manera. Creo que el simple hecho de manejar el temor visto como un peldaño para mi siguiente evolución me hace más consciente de que ese temor, si yo no me preparo, si yo no estoy informado de lo que a mí me gusta, de lo que yo pueda como seleccionar para poder transmitir a las personas lo que considero como mi persona, entonces el temor podría invadirme y el temor no tiene una razón de ser en mi persona, porque entonces dejaría que el miedo me invada y eso sea como tonto desde el punto de vista de la ignorancia si yo estoy trabajando el miedo, el temor. Y entonces está todavía esta sensación que pues obviamente quería grabar para ti porque de repente me he dado cuenta que hay personas que prefieren inmovilizarse, paralizarse ante el temor, visto como una reacción por alguna situación compleja de la vida que más que nada sea como respuesta a los próximos proyectos o a las tomas de decisiones que uno tenga que hacer y eso te lleve a una necesidad de protección y de sentirte pequeñito y decir, yo no sé si pueda. Y creo que, pues tal vez muchas personas que ya son famosas tienen como esa expectativa de controlar el miedo y tomarlo como adrenalina para poder sacar su mejor versión y dársela al público. Yo todavía puedo decir que no me considero una persona reconocida a pesar del trabajo que he estado haciendo, porque tal vez no sea del gusto de muchas personas escuchar mi opinión. Tal vez a algunas no les agrade mi persona y choque algo con ellas y se identifiquen con algo. No sé, y no quiero hablar ni de forma positiva ni de forma negativa, pero algo se identifica que no deja que esto haga una cadena de salud mental y todos estemos involucrados en un tema. Ser ni ser yo implica la toma de decisión desde el aspecto más creativo, más positivo, porque lo negativo ya lo conozco, porque la queja ya la conozco, porque de forma negativa solamente viene el estancamiento. Y si yo no tomara decisiones tan drásticas de decir, deja a esta persona, pues si no te está invirtiendo más tiempo. Am, pues es momento de hacer un cambio, porque al final, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Hasta emocionalmente depender de mí es mucho mejor, aunque puedo compartir lo que yo siento con otras personas. Esto quiere decir que cuando alguien me hace alguna crítica, de mí queda si yo me engancho o permito que otras personas me hagan sentir inferior. Es lo mejor que yo te puedo transmitir en este video. Creo que si tú tienes miedo ante algo, de lo que a mí me ha podido servir, es tener la oportunidad de analizar lo que podemos llamar situación. Analiza la situación, observa cómo se comportan cada uno de los elementos de las personas que están involucradas en este tipo de situación y entonces toma tu decisión. ¿Cómo deseas participar? ¿De qué manera deseas ser recordado cuando se resuelva esa situación? Y digo situación porque a mí me ha quedado perfectamente claro
que una situación tiene múltiples opciones de resolución y un problema solamente tienes dos opciones en donde se afecta directamente la vida de la persona. Creo que cuando me da miedo de darme cuenta que tal vez tengo muchas cosas en donde puedo expresar mi opinión, si yo permito que la pereza, que el temor por sí mismo tome posesión, lo único que hace es nada, lo único que hace es voltear y decir me estoy estancando, no estoy haciendo nada y eso no me agrada. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Crear, es lo que a mí me gusta. Llevar un hilo conductor en todo lo que hago para que la gente logre identificar mi trabajo y mi proyecto y mi idea y tenga que buscar de alguna manera incluir a otras personas, como ser más ligero. La psicología puede llegar a ser siempre en su forma por sí misma, pues de alguna manera trata de adaptarnos a todos dando explicaciones de la vida diaria. Y bueno, cuando a mí me toca hablar, yo no hablo a través de la psicología, hablo lo que he aprendido con la parte aplicada de la psicología. Y eso me ha ayudado bastante a tener un control de las sensaciones y hacerle caso y no ignorarlas. Yo te puedo decir que existen temas como control y manejo de las emociones y tan solo control y manejo de las emociones lleva involucrado como esta necesidad de a fuerzas tener que identificar lo que sentimos, pero para que de alguna manera no fluya. Cuando yo lo manejo, yo identifico que tiene que fluir, que tiene que salir, porque no todo el tiempo me siento con miedo, no todo el tiempo me siento nervioso, no todo el tiempo me siento ansioso. Entonces dejo que esta salga y le doy esa forma de dejarle fluir sin tener que bloquearla. Cuando yo bloqueo, que antes lo hacía, bloqueaba mi propia emoción, pues esto me daba algo que se transforma en psicosomático, o sea, generaba un malestar en mi físico y esto lo único que hacía era dejarme claro que efectivamente algo estaba pasando, que yo le estaba simplemente evadiendo. Cuando yo me doy cuenta que descubro esta forma de entenderme, de aceptarme, de valorarme y simplemente de aprobarme yo mismo, el control del miedo, fíjate, control del miedo, dejo que este fluya y lo creo en algo no diferente, no cambiándolo, no minimizando que no tengo miedo. Al contrario, reconociendo que tengo miedo y que este impulso lo voy a tomar como. ¿Cómo lo tomarías tú? Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser personas más conscientes de que nuestras palabras evocan una emoción interna que muchas veces no es reconocida. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que identificar que algo está pasando. Porque cuando nosotros lo hacemos, evidentemente tenemos que aprender a simplemente ser nosotros mismos. Yo, de lo que he trabajado con las personas que han tenido la oportunidad de conocer mi labor, busco que sean auténticos, busco sacar eso que son, pero que no ven en un momento en el que el miedo les paraliza. Busco que identifiquen qué es lo que menos les cuesta trabajo realizar, porque justamente lo saben hacer tan bien que ya no lo registran con un grado de complejidad. Y ahí es donde viene a marcarnos nuevos retos personales. Y si ya identificaste que algo en ti no te gusta, lo mínimo que puedes saber es eso que no te gusta. Entonces, ¿qué sí te gusta? O sea, enfocarnos en la parte de lo que nosotros de alguna manera dejamos paso y no dejamos que fluya. O sea, es como decir, sí, 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 es que yo ya soy bueno en eso, pero necesito algo más. No, solamente necesitas un nuevo nivel en eso que eres bueno y llevarlo y exponerlo a los demás para que los demás podamos verlo y apreciarlo en ese nuevo nivel.
Es muy importante que cuando nosotros descubrimos que tenemos miedo, lo único que podemos hacer es ser conscientes de que es parte de nosotros y aun cuando escuchemos muchas cosas negativas, no significa que yo tenga que dejar que eso entre a mí, rompiendo todas las capas o las membranas que tenemos de alguna manera energética, de alguna manera psicológica, de alguna manera, ¿cómo te lo puedo explicar? De alguna manera como esos filtros para que la gente no llegue directamente a nosotros y nos llega con una facilidad. Y es ahí donde podemos decir que es necesario ser como más conscientes de hacia dónde quiero dirigir esta emoción. Ahorita, si tú eres de las personas que puedes sentirte con temor, ¿temor a qué? ¿Por qué temor? Podrías haber elegido cualquier otra emoción. ¿Y por qué temor? El temor se identifica bueno, por lo menos yo lo identifico en la boca del estómago y una sensación que sube al pecho, que oprime y no sabes, es algo que sabes que podría pasar, pero ¿qué? ¿Cómo podría pasar? Entonces, si yo quiero que pase a mi vil antojo, lo mínimo que puedo hacer es darle cauce. Entonces, armo algo que lo pueda llevar a la creatividad y se enfoque y sea diferente. Cuando yo escucho mi voz no me gusta porque tiendo a cambiarla impostando la voz de mil y una forma. No sé por qué, pero he escuchado tal vez muchos tonos de voz y yo desconozca la mía, pero cuando identifico mi voz entre todo lo que yo hago, me gusta cambiar la voz, me gusta jugar con mi tono de voz y me doy cuenta que tengo una facilidad para transformarla y moverla de una manera diferente para que todos los mensajes sean muy diferentes cuando quiero transmitirlos. O puedo jugar de una manera muy diferente, saber que todo esto es así. No lo sé. Yo creo que si es algo que te gusta, solamente tienes que centrarte más en ti, dejarte de payasear con los demás y enfocarte en lo que realmente eres. Eres una persona valiosa. Que el temor solamente te recuerda como señal que tienes que moverte porque esto podrías no superarlo. Y cuando se dice no superarlo no significa que se quede en tu historia destruyendo todo lo que tiene que ver en tu ser, sino que es momento de actualizar y de dejar fluir, dejar que esto nazca, dejar de que esto sea parte de nosotros. Yo te lo digo, simplemente es el momento especial de tu propio renacimiento en una etapa donde el temor aparece para hacer ese cambio, para recordarte que es momento oportuno de simplemente abrazarlo y saltar al siguiente peldaño.